pues estamos ahora dentro del Festival Internacional de Cine de Toronto, el TIFF, por supuesto, con una película que nos ha llevado más allá de la realidad y más allá de México. Oka, están su directora y protagonista, Carla, Natalia, bienvenidas, ¿qué tal? Hola, gracias. A ver, en primer lugar, hay como una duda y está siempre la típica pregunta, ¿no? De esto es como una historia que se refiere a ti y demás, pero yo he leído, por lo menos lo dice en la prensa, que Carla quería ser monja. Yo ¿Y, quería ser monja, sí. ¿y por qué no has venido con el hábito? Porque no sucedió. Fue un sueño que se vio interrumpido por azares de la vida, pero me interesaba mucho la vida religiosa en un sentido, sobre todo en un sentido casi monástico, de aprendizaje relacionado al arte, a la meditación, a la contemplación, etcétera. Pero bueno, luego había una parte también que había que hacer mucho trabajo, mucho trabajo y ya no me pareció tan divertido. Pero bueno, me atraía mucho esa vida, siendo yo del centro de México, donde hay una profunda formación religiosa. Y me atraía porque, bueno, yo pensaba que una monja no tenía que trabajar, no tenía que preocuparse por pagar impuestos, no sé, cosas de la vida diaria. Me atraía bastante ese tipo de vida. Lo de impuestos hay que investigarlo, ¿eh? Porque si Sí, no... sí, seguro. Y entonces, ¿la monja de la película tiene algo que ver contigo o...? Bueno, tiene que ver que lo he platicado en algunas ocasiones acá en el festival, que yo tiendo a soñar bastante mientras duermo y alguna vez he tenido sueños relacionados con la iglesia, yo ejerciendo mi papel de monja, pero bueno, en uno de esos sueños lo relacioné bastante con mi formación religiosa y me había imaginado que escapaba de mi congregación, que escapaba de manera extraordinaria en una moto. Entonces, bueno, está relacionado seguramente ahí con mi inconsciente, con ciertos deseos probablemente reprimidos incluso, pero tiene relación directa con el entorno de mi vida de la infancia y adolescencia, ¿no? Y ese deseo y atracción por la vida religiosa. Y Natalia, ¿cómo te llega a ti este papel y cuál es tu primera impresión? Porque en principio ya casi cualquier personaje de la película se sale de lo que normalmente vemos, ¿no? Sí, pues yo hice una audición para este personaje. Justo ahora lo charlábamos Carla y yo. Sí. Fue una audición larga en cuestión de proceso y tiempo. Creo que era una incertidumbre para todas cuál era exactamente el tono con el cual abordar la construcción de Rafaela. Yo me eduqué en el mundo del teatro como actriz y prácticamente las cosas que había hecho hasta ese momento en cine tenían que ver con un rango expresivo, pues de mucha construcción actoral. Y cuando leí el personaje, específicamente dentro de la historia, me di cuenta que no había posibilidad de hacer una elucubración de diseño como demasiado actoresco, pues. O sea, que el tono era mucho más apegado a la contención de ciertas ideas y de ciertas emociones. Y creo que eso fue como una profunda cuestión que estar valorando, porque con Carla ambas lo anotamos muy al principio y dijimos, ciertamente tú tienes una tendencia hacia la teatralidad y ciertamente al personaje eso no le viene muy bien, pero hay otros valores quizá que le puedes aportar que son de mucho interés. Y en esa negociación, creo que en esa experimentación, tuvimos la oportunidad pues de conocernos mucho mejor y de que yo pudiera entender más o menos cómo estaba planteando ese universo Carla y hacia dónde lo podíamos diseñar juntas. Y así fue. De alguna manera, yo también lo he dicho bastante acá en el festival, cuando leí el personaje me empeñé muchísimo porque quería la historia, quería poder entrar en ese universo. Claro, es que es algo como que normalmente no puedes hacer y yo creo que es difícil que, bueno,
contamos con Carla, pero que es difícil que se repita, ¿no? Claro, es que además, bueno, una está leyendo constantemente guiones, de eso va un poco el trabajo. Claro. Y se sabe cuando hay un universo poblado de simbolismo y la profundidad te permite poder variarlo con libertad. Creo que es como lo más entretenido para un actor o una actriz, que esas variaciones tienen que ver siempre con la estructura que está planteada, y cuando hay una directora guionista, en este caso como Carla, con ese nivel de profundidad y con ese nivel de acierto, pues se vuelve una pieza gozosa e interesante. Y pues es la ambición de todos, yo creo. Y Carla, entonces la historia está basada en gran parte en esos sueños que tú vas anotando, pero que luego conformas de alguna manera, ¿no? O cómo, porque a mí el guión me fascina, la historia. O sea, la película en sí tiene todo un recorrido, pero ya como va siguiendo todo, ahí hay un trabajo de escritura y reescritura, ¿no? Sí, yo no he tenido formación como guionista, pero lo que hice fue que a raíz de estos sueños y a raíz de esta inquietud de contar una historia alrededor de ellos, en alguno de esos días vi un juego de la oca. Vi el tablero del juego de la oca, que es original de España, me parece, y me puse a investigar sobre él, realmente por ocio, y cuando investigo encuentro que el tablero del juego representa la guía cifrada del Camino de Santiago de Compostela. Evidentemente eso resonó en mí y asocié inmediatamente ese camino de Santiago con las múltiples peregrinaciones que suceden en México, muy familiares a mí por lo que te contaba de mi educación religiosa. Y lo que hice fue tomar el juego, el tablero, como referencia para construir el guión, porque hay partes y hay secuencias, y en el mismo tablero así sucede, en las que permaneces más tiempo que en otras. Entonces la duración de las secuencias también a veces es muy breve, a veces es más larga. Hay personajes que solo se llegan a rozar por un instante, otros que ni siquiera se llegan a cruzar, y para mí era una representación literalmente del juego, y me permitía a mí construir la historia con esos encuentros como punto de partida, que en veces son absurdos, surreales, como la religión misma, como sucede en México con muchos aspectos sociales. Y bueno, realmente el juego fue la herramienta que me permitió trasladar los sueños de manera, digamos, ordenada, o ponerle cierto orden para crear una historia. Pero al mismo tiempo yo encuentro que los diálogos, por ejemplo, viniendo a España, y me recuerda mucho a Berlanga, pero también yo creo que hay referencias ahí de películas o de la realidad misma, ¿no? Los diálogos los noto muy reales. ¿Cómo trabajaste eso y también tú cómo lo viste como actriz? Esos comentarios que se van haciendo que son como muy naturales. Realmente creo que ha sido una sorpresa que haya personas alrededor que recuerdan bastante los diálogos, sobre todo cuestiones de fe o dichos que suceden en la peregrinación, porque creo que también el imaginario mexicano, y esto va muy de la mano con el imaginario español, que bueno, hay una herencia ahí de la iglesia, tiene que ver con una profunda sensación de protección alrededor de nosotros, y eso se traduce en dichos, en palabras, en cosas que frases que decimos inconscientemente, incluso como que Dios te acompañe, que Dios te cuide. Sí, entonces, o decir solamente adiós. Adiós era decir originalmente con Dios. Decir adiós. Entonces creo que todo eso se traslada al guión de manera muy natural, y yo encontraba mucha similitud en todo lo que respiraba a mi alrededor. Es verdad que las frases existenciales también vienen mucho de esa tradición católica, como no encomendarle nuestro destino a alguien más, para no conflictuarnos tanto con nuestras decisiones. Así que mejor la responsabilidad quizá sea mejor que permanezca en alguien más.
Pero bueno, Natalia contará mejor cómo vivió también Sí. ese Creo que aspecto. sí, hay una cosa del temperamento mexicano, cultural, latino, supongo, que avala mucho esta forma de pensar. Y quizás si eres de otra parte del mundo es una construcción muy elaborada, pero creo que uno de los grandes aciertos del guión tienen que ver con que sabe capturar esta contradicción de, pues sí, como de nuestra propia personalidad, temperamento. Y en ese sentido no había más que escuchar y poder acomodar como en la simbología, pues ese tipo de frases. Digo, también tuvimos una hermosa fortuna que a mí me gusta mucho contar porque me parece tan mágica como la película, y es que cuando estábamos, bueno, ellos estaban haciendo en la búsqueda de locaciones, encontraron a un personaje real que es la monja Nancy, en medio del desierto. Es una monja ascética que dejó el hábito hace unos años, pero que se ha seguido manteniendo apegada a la oración y a la fe, ahora como una civil, pero es como una figura del pueblo a la que vas a confesarle cosas y a trabajar casi terapéuticamente con ella. Entonces ellas la encuentran. A mí Carla, en un momento de análisis del texto, me lo cuenta, me dice, pues conocimos a esta mujer que a mí me ha recibido en su casa, vive en un lugar además muy lejano, sin señal, sin condiciones como muy, pues sí, habitables. Y, y me empieza a contar de qué iban las conversaciones, y a mí me despertó una curiosidad porque para mí lo más importante era entender el tiempo con el cual ella pensaba y hablaba, o sea, traducir como mucho más al cuerpo esta forma de entender la vida y de cómo conducirse. Y pues para mí fue como, necesito conocer a la monja Nancy. Y así lo hicimos. Carla hizo la hermosa obra de llevarme a conocerla. Pasé un día casi como, sí, una mañana, una tarde con ella. Y en esas conversaciones con la monja Nancy me di cuenta más o menos cómo se planta una persona con esa cantidad de fe, habitando las contradicciones humanas, pero ¿cuál es el sustento humano que puede hacer que eso sea creíble? Y más o menos cómo ella asume el mundo mágico de su comportamiento religioso en el mundo. Creo que para mí fue un gran referente ella, y como poder sentir que esos diálogos que estaban ahí estaban llenos de esa realidad, porque en efecto hay gente en el mundo que los asume de esa forma, y que eso trae toda una elección de vida al mismo tiempo. Entonces, sí, la monja Nancy nos dio una pauta importante, la verdad. Qué bueno, fíjate, porque entonces una ficción, una película que, como se ha comentado también en algunos casos, tiene unos ciertos toques de Buñuel, ¿no? En realidad no es que sea surrealista, sino que la vida es surrealista, ¿no? Sí. Totalmente, totalmente. Yo soy muy seguidora, fanática del cine de Buñuel. Me fascina, sobre todo, obviamente, su etapa en México. Viridiana es un referente muy importante. ¿Hay un poquito de Simón del Desierto en algún momento? Un poquito mucho de Simón del Desierto, Nazarín, ves ahí. Sí. Hay mucha relación que creo o me acerco a lo que a Buñuel le pudo haber parecido llegar a un país y descubrir tanta cantidad de sucesos, y luego él tener una mirada al respecto y una fascinación también al respecto, a reserva que habemos muchos que tenemos una relación compleja con la religión, ¿no? Un tanto fascinante y un tanto decepcionante, ¿no? Entonces creo que eso también te crea curiosidades alrededor de los rituales, las prácticas, las creencias religiosas y cómo la fe se puede ejercer en distintos sentidos, ¿no? Entonces es una cosa que en ese periodo del cine yo seguí mucho cuando lo vi, y Jodorowsky, hay muchas referencias que había como una reflexión muy importante y muy trascendente alrededor de lo religioso, también con un tanto cómica, que a mí también me parece que existe
la comedia alrededor de todos los rituales religiosos, y verla y practicarla involuntariamente ha sido muy divertido. Nosotros ahora nos persinamos antes de una entrevista, es involuntario, pero es parte de la idiosincrasia también mexicana, yo creo. No, completamente. Yo además como creyente el aspecto cómico de humor siempre lo valoro. Y además ese sentido de que estás perdido o te encuentras, ¿no? Que hay mucha sensación. Yo no sé si en México es muy fácil perderse, pero en la película parece como que hay momentos que están claros, que están perdidos, que el camino llega. Bueno, un poco como el tablero en sí. ¿Cómo preparasteis todo eso para darnos la sensación de que no encontramos el camino, pero al mismo tiempo mostrar que la película se pueda seguir? Bueno, había dentro de todo hicimos nuestro propio tablero del juego de la oca, pero realmente era hecho con las locaciones de la película. Entonces, para mí era muy significativo mostrar referencias geográficas, como es un puente que hay por ahí, que atraviesan todos. Después hay caminos justo que son un tanto desorientadores para quien los ve, porque no tienes referencia hacia dónde vas, que creo que es un poco lo que pasa en la fe o en la religión, no sabes realmente dónde estás parado. Y bueno, construimos este tablero ficticio y teníamos claro el punto de partida de cada uno de los personajes. Y bueno, conforme iba avanzando también la estructura del guión, avanzábamos en la construcción de ese tablero, donde la meta, digamos, o el deseo de todos era llegar al pueblo de San Vicente, que estaba ubicado geográficamente o mentalmente más cerca de unos que de otros, ¿no? Unos por aire, otros por tierra, caminando. En fin, fue una construcción sobre todo con base a las locaciones, y me interesaba mucho que el personaje de la monja partiera de un punto alto, que es la montaña, porque evidentemente yo lo relaciono como si descendiera al bajo mundo, ¿no? Poco a poco descubriera las capas humanas y lo terrenal, y hubiera una preocupación y una duda por esas cosas más vanas terrenales, como es convivir unos con los otros, ¿no? Oye, yo la vi, pase de prensa, pero ya me pierdo. Es el estreno mundial, ¿ya ha habido presentación de estreno? ¿Ya habéis tenido el contacto con la gente, o cómo habéis vivido también la selección del festival? Es el estreno mundial, la premier mundial en Toronto, que lo vivimos hace un par de días. Sorpresa para mí, la gente ríe bastante en algunas partes de la película, que me da gusto, porque creo que es parte de que la gente se sienta atraída a la película, y creo que algo tiene de magnético los paisajes, el modo de retratar, que llama la atención al ojo, y creo que para mí un poco de eso se trata hacer cine, ¿no? Que creo que es la forma, y no tanto preguntarnos si las cosas tienen un sentido explicativo o respuestas anticipadas, sino crear una reflexión a partir de lo que ves y cómo eso está construido. A partir de ahora la podremos ver en distintos festivales, lugares, ¿sabéis por dónde va a ir recorriendo? Creo que va a ir peregrinando. Un poco así, pero bueno, vamos a peregrinar en algunos festivales ahí que están apareciendo sobre el camino, que es lo que nos gustaría a nosotros, que la película viaje, que se vea en cine, porque para eso está hecha y para eso está filmada, y que se viva el ritual y la experiencia que es verla en una pantalla grande, que se haga ese sacrificio, penitencia o gozo de poder verla previo a cualquier otra cosa, ¿no? Que es importante todos los medios, pero bueno, empezar por el cine siempre es mejor. Por supuesto, un vocabulario muy religioso. Ya para terminar, ¿qué nos depara el futuro? ¿Qué rezáis para los próximos proyectos que aparezcan o que hay en perspectiva? Ojalá que mucho cine como Oca.
Pues nada, creo que la industria mexicana está viviendo un cambio como de sentido otra vez. Un poco creo que así es la configuración del capital en la industria que nos gusta habitar. Y en ese sentido, pues seguir defendiendo los proyectos que tienen alma y que tienen cuerpo. Por ahí hay un par de películas que se vienen, pero creo que en este momento lo más importante es defender el espacio para una película como Oka, que no tiene que ver con un nivel ni industrial, ni plataformario, ni pretende. Y eso para mí es un gozo absoluto y quisiera recibir muchas más películas de esta naturaleza, la verdad. ¿Y en tu caso, Carla? Bueno, si Dios quiere, seguir haciendo cine. Estamos ahí, yo produzco también, entonces ahí... Natalia parece que está dispuesta, ¿eh? Siempre. Genial, genial, genial. Hago producción también, entonces hay una labor importante de mover el cine independiente, el cine latinoamericano, también el cine del mundo en distintas colaboraciones. Pero nada, yo creo que es importante conservar estos espacios de exhibición, como lo son los festivales, que tengan relevancia y que resuenen. Hoy día que las imágenes corren tan rápido y tan banalmente y ya no es lo mismo ver una imagen que lo que solía ser, ¿no? Ahora tiene que ser con un sentido mucho más importante. Completamente. Pues gracias por haber estado con nosotros y sobre todo por haber hecho una película tan fascinante, tan atrayente y tan completa como Oka. Muchas gracias a ti. Muchas gracias por verla.